Hay un momento en la vida de toda persona en el que el mundo parece desmoronarse sin explicación aparente. Las puertas se cierran una tras otra, los planes se desvanecen como humo entre los dedos, y cada paso que se da parece conducir a un callejón sin salida más oscuro que el anterior. Es en ese instante de desesperación silenciosa donde la mayoría comete el error más peligroso de todos: culpar al destino, a la suerte o a las circunstancias externas, sin detenerse ni un solo segundo a examinar la verdadera fábrica de su desgracia. Napoleon Hill dedicó décadas enteras de su vida a estudiar a los hombres y mujeres más exitosos del mundo y descubrió una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. Todo lo que rodea a un ser humano, absolutamente todo, es un reflejo directo de lo que su mente ha estado creando en silencio, sin supervisión y sin control. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple consejo motivacional ni una frase bonita para compartir en redes sociales. Es una revelación que tiene el poder de sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre el fracaso, la adversidad y el sufrimiento. Según los principios que Hill plasmó tras entrevistar a más de 500 hombres de extraordinario éxito, la mente humana funciona como una estación de transmisión que emite vibraciones de pensamiento constantemente. Y esas vibraciones atraen hacia sí mismas circunstancias que están en perfecta armonía con su naturaleza dominante. Esto significa que si todo está saliendo mal en tu vida ahora mismo, no es casualidad, no es mala suerte y no es el universo conspirando en tu contra. Es tu propia mente construyendo, ladrillo a ladrillo, la prisión en la que te encuentras atrapado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas parecen tropezar con la misma piedra una y otra vez, mientras otras atraviesan tormentas devastadoras y emergen más fuertes que nunca? La diferencia no reside en el talento, ni en la educación, ni en las conexiones que se posean. La diferencia radica en algo mucho más profundo y mucho más perturbador: el patrón mental dominante que opera detrás de cada decisión, cada emoción y cada reacción. Hill lo explicó con una claridad demoledora cuando afirmó que los pensamientos que un hombre deposita en su mente subconsciente, mezclados con cualquier emoción, constituyen una fuerza magnética que atrae hacia él vibraciones afines del espacio infinito. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente escalofriante, porque la mayoría de las personas no tiene la menor idea de lo que está depositando en ese almacén invisible cada día. Este video no está diseñado para reconfortarte ni para decirte que todo va a estar bien si simplemente sonríes y piensas en positivo. Eso sería una mentira disfrazada de esperanza, y Hill jamás fue un hombre de mentiras cómodas. Lo que aquí se revelará es el mecanismo exacto mediante el cual tu mente está fabricando tu realidad actual, incluyendo cada fracaso, cada rechazo, cada oportunidad perdida y cada relación destruida. Pero más importante aún, descubrirás cómo tomar el control de esa maquinaria invisible y reprogramarla para que trabaje a tu favor con una precisión que desafía toda lógica aparente. Quienes comprendieron este principio transformaron imperios de cenizas en fortunas colosales, y quienes lo ignoraron siguieron hundiéndose sin entender jamás por qué. Prepárate para enfrentar una verdad que probablemente nadie te ha dicho con esta crudeza, porque lo que viene a continuación no solo va a cambiar tu forma de entender tus problemas, sino que va a obligarte a mirarte al espejo con una honestidad que quizás no estés preparado para soportar. Cada palabra que escucharás desde este momento está fundamentada en décadas de investigación, en los testimonios de los hombres más poderosos de una era y en una filosofía que ha resistido el paso del tiempo porque, sencillamente, funciona. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de desgracias que parece no tener fin, si has llegado a creer que naciste bajo una mala estrella o que la vida decidió ensañarse contigo sin razón, quédate hasta el final,
porque lo que tu mente está creando en este preciso instante puede ser la llave que abre la puerta que llevas años golpeando sin resultado. Para comprender por qué todo parece desmoronarse en ciertos momentos de la vida, es imprescindible regresar al origen de todo lo que un ser humano experimenta: su mente. Napoleon Hill estableció con absoluta firmeza que cada pensamiento que cruza la mente de una persona posee una frecuencia vibratoria que se lanza al éter como una señal de radio, y esa señal no desaparece, sino que viaja hasta encontrar una frecuencia compatible que la devuelva convertida en circunstancia tangible. Esta no es una metáfora poética ni un recurso literario para adornar una idea. Es el principio fundamental sobre el cual descansa toda su filosofía del éxito y también, como pocos se atreven a admitir, toda su explicación del fracaso. Cuando alguien se despierta cada mañana pensando en lo que le falta, en lo que teme perder y en lo que probablemente saldrá mal, está programando su estación transmisora para emitir exactamente esa clase de señal. Lo verdaderamente perturbador de este mecanismo es que opera con total independencia de la voluntad consciente. Un hombre puede desear con todas sus fuerzas alcanzar la prosperidad, pero si en las profundidades de su mente subconsciente habita la convicción de que no merece esa prosperidad, o de que el dinero es difícil de conseguir, o de que las personas como él no nacieron para triunfar, entonces esa convicción oculta será la que dicte la frecuencia dominante. Hill lo describió como una batalla silenciosa entre el deseo consciente y la creencia subconsciente, y advirtió que en esa batalla siempre gana el subconsciente, porque su poder es infinitamente superior al del pensamiento superficial. Por eso hay personas que trabajan sin descanso, que se esfuerzan hasta el agotamiento y que sin embargo nunca logran despegar. No es que la vida sea injusta, es que su propia mente les está saboteando desde adentro. Imagina por un momento que tu cerebro es una fábrica que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin detenerse jamás. En esa fábrica se producen pensamientos, y cada pensamiento se mezcla con una emoción antes de ser enviado al subconsciente para su procesamiento. Si la emoción dominante es el miedo, la fábrica produce miedo materializado. Si la emoción dominante es la duda, la fábrica produce situaciones que confirman esa duda. Hill fue categórico al respecto. La mente subconsciente no distingue entre un pensamiento constructivo y uno destructivo. Simplemente toma lo que recibe y lo convierte en realidad con la misma eficiencia implacable en ambos casos. Es como un jardinero que planta las semillas que le entregan sin preguntar si son flores o maleza, y luego la cosecha refleja exactamente lo que se sembró. Este principio explica algo que la mayoría de las personas experimentan, pero nunca logran descifrar: las rachas de mala suerte. Cuando una persona sufre un revés significativo, como perder un empleo, romper una relación o enfrentar una crisis financiera, lo primero que sucede es que su estado emocional se desploma. Y al desplomarse su estado emocional, la calidad de sus pensamientos se deteriora drásticamente. Comienza a pensar en todo lo que puede salir mal, revive mentalmente cada fracaso del pasado y proyecta hacia el futuro una imagen cargada de pesimismo. Sin saberlo, acaba de reprogramar su estación transmisora para emitir una frecuencia de desastre, y entonces los desastres empiezan a multiplicarse como si tuvieran vida propia. No es magia negra ni castigo divino. Es la ley de la atracción operando con su precisión matemática habitual. Hill insistió repetidamente en que el primer paso para revertir cualquier situación adversa no es cambiar las circunstancias externas, sino cambiar el paisaje interior de la mente. Esto suena sencillo en teoría, pero en la práctica requiere un acto de valentía extraordinaria, porque implica asumir una responsabilidad que la mayoría prefiere esquivar.
Significa reconocer que no eres víctima del mundo, sino arquitecto involuntario de tu propia desgracia. Significa aceptar que cada queja, cada lamento y cada pensamiento de derrota que has alimentado durante meses o años ha contribuido activamente a construir la situación exacta en la que te encuentras hoy. Y aunque esta verdad duela como pocas, es también la más liberadora que existe, porque si tú creaste el problema, eso significa que también posees el poder de crear la solución. La filosofía de Hill no deja espacio para la autocompasión ni para las excusas. Él observó que los grandes triunfadores de la historia compartían una característica que los separaba radicalmente de las masas, una disciplina mental férrea que les permitía controlar lo que entraba y lo que salía de su mente, con la misma rigurosidad con la que un guardián custodia las puertas de una fortaleza. No permitían que pensamientos de fracaso se instalaran cómodamente en su subconsciente, y cuando esos pensamientos aparecían, como inevitablemente aparecen en toda mente humana, los interceptaban con rapidez y los reemplazaban por imágenes de éxito, abundancia y logro. Este proceso no era casual ni esporádico. Era un hábito deliberado, cultivado con la misma disciplina con la que un atleta entrena su cuerpo. Lo que distingue a quienes transforman su realidad de quienes simplemente se resignan a sufrirla es precisamente esta capacidad de supervisar su propia maquinaria mental. La mayoría de las personas vive en modo automático, permitiendo que sus pensamientos fluyan sin dirección ni propósito, como un río desbordado que arrasa todo a su paso. Pero los principios de Hill enseñan que ese río puede ser canalizado, dirigido y utilizado para generar una energía transformadora de proporciones monumentales. No se trata de negar la realidad ni de fingir que los problemas no existen. Se trata de comprender que la realidad que percibes es un espejo de tu mundo interior, y que si cambias lo que ocurre dentro de ti, lo que ocurre fuera de ti no tiene más remedio que transformarse también. Existe un concepto dentro de la obra de Napoleon Hill que resulta fundamental para entender por qué las personas se quedan atrapadas en ciclos de adversidad aparentemente interminables: la autosugestión. Hill definió la autosugestión como el medio de comunicación entre la mente consciente y el subconsciente, y la describió como la herramienta más poderosa que posee cualquier ser humano para influir en su propio destino. Cada vez que te repites internamente una frase, una creencia o una imagen mental, estás utilizando la autosugestión, lo sepas o no. El problema es que la inmensa mayoría de las personas utiliza esta herramienta de manera inconsciente y destructiva, repitiéndose a sí mismas mensajes de incapacidad, escasez y derrota sin darse cuenta de que están programando su futuro con cada repetición. Piensa en la última vez que algo salió mal en tu vida y observa con honestidad qué tipo de diálogo interno se desencadenó. Probablemente tu mente generó frases como: "Lo sabía", "Esto siempre me pasa", "Nunca voy a salir de esta situación", "No soy lo suficientemente bueno". Cada una de esas frases, aunque parezca inofensiva, es una instrucción directa que tu mente consciente envía al subconsciente. Y el subconsciente, fiel a su naturaleza, toma esa instrucción como una orden y se pone a trabajar para hacerla realidad con una eficiencia aterradora. Hill fue contundente al declarar que cualquier idea, plan o propósito que se coloque repetidamente en la mente subconsciente, a través del principio de autosugestión, será eventualmente transformado en su equivalente físico mediante los medios más prácticos y directos disponibles. Lo que hace que la autosugestión sea tan peligrosa cuando se emplea de forma negativa es la velocidad con la que se convierte en hábito. Una persona que atraviesa una serie de dificultades comienza a hablarse a sí misma con un lenguaje de derrota, y ese lenguaje se repite con tanta frecuencia que pronto deja de ser un pensamiento ocasional
para convertirse en la narrativa dominante de su existencia. Se levanta pensando en sus problemas, pasa el día rumiando sus fracasos y se acuesta proyectando más desgracias para el mañana. Sin notarlo, ha creado un circuito cerrado de autosugestión negativa que se retroalimenta sin cesar, fortaleciendo las creencias limitantes y debilitando cualquier destello de esperanza que intente abrirse paso. Hill comparó este proceso con la formación de un surco en la tierra. Cuando el agua corre por primera vez sobre un terreno virgen, apenas deja una marca superficial. Pero si el agua sigue corriendo por el mismo camino una y otra vez, el surco se profundiza hasta convertirse en un canal del cual resulta prácticamente imposible desviar el flujo. Lo mismo ocurre con los patrones de pensamiento. Un pensamiento negativo repetido cientos de veces crea un surco neurológico tan profundo que la mente se desliza hacia él de manera automática, sin esfuerzo y sin resistencia. Es por eso que cambiar la forma de pensar se siente tan difícil. No es que la persona no quiera cambiar, es que está intentando desviar un río que ha cavado su propio cauce durante años o incluso décadas. Pero aquí reside la noticia extraordinaria que Hill ofreció a quienes estaban dispuestos a escucharla. Así como la autosugestión negativa creó los surcos de la desgracia, la autosugestión positiva puede crear nuevos surcos de prosperidad, salud y plenitud. El proceso es exactamente el mismo, solo que dirigido de manera consciente y deliberada. Consiste en formular con precisión absoluta lo que se desea lograr, mezclarlo con una emoción intensa de fe y repetirlo con constancia inquebrantable hasta que el subconsciente lo acepte como verdad. No basta con decir las palabras de forma mecánica. Hill fue enfático en que la repetición sin emoción es como plantar semillas en tierra seca. La emoción es el agua que activa la semilla y le permite germinar en las profundidades del subconsciente. Este principio tiene implicaciones prácticas de una profundidad enorme para cualquier persona que sienta que su vida se encuentra en un punto de colapso. Significa que posee en sus manos, en este mismo instante, el instrumento necesario para comenzar a reescribir su historia. No necesita dinero, no necesita contactos, no necesita circunstancias favorables. Lo único que necesita es la decisión firme de tomar el control de lo que se dice a sí misma y la disciplina de mantener esa decisión activa durante el tiempo suficiente para que el subconsciente la absorba. Hill documentó casos de hombres que pasaron de la ruina absoluta a la riqueza extraordinaria aplicando este solo principio, y todos coincidieron en que el cambio exterior comenzó mucho después de que el cambio interior ya se había completado. Comprender la autosugestión no es simplemente adquirir un conocimiento teórico interesante, es obtener acceso a la sala de control de tu propia existencia. Cada persona que ha transformado su destino de manera radical comprendió en algún momento que la conversación más importante que sostendría en toda su vida no era con su jefe, con su pareja, con sus socios, ni con ningún ser externo. Era la conversación que mantenía consigo misma en la soledad de su propia mente. Esa conversación silenciosa, invisible para el resto del mundo, es la que determina con precisión quirúrgica el rumbo de los acontecimientos, la calidad de las oportunidades que se presentan y la capacidad de reconocerlas y aprovecharlas cuando aparecen. Napoleon Hill identificó 6 temores básicos que actúan como los principales saboteadores del éxito humano. Y comprender estos temores es indispensable para cualquier persona que desee entender por qué su vida parece avanzar en la dirección contraria a sus deseos. Estos 6 enemigos invisibles son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a perder el amor de alguien, el temor a la vejez y el temor a la muerte. Hill advirtió que estos temores no son simplemente emociones pasajeras,
sino estados mentales profundamente arraigados, que contaminan cada pensamiento, cada decisión y cada acción de quien los alberga, creando un campo magnético que atrae precisamente aquello que se teme con mayor intensidad. El temor a la pobreza es quizás el más devastador de todos, porque opera de manera constante y silenciosa en la mente de millones de personas que ni siquiera reconocen su presencia. No se manifiesta necesariamente como un pánico abierto ante la falta de dinero, sino como una preocupación crónica, una sensación persistente de insuficiencia, una tendencia a tomar decisiones desde la escasez en lugar de desde la abundancia. La persona dominada por este temor no puede pensar con claridad sobre oportunidades, porque su mente está demasiado ocupada calculando riesgos, anticipando pérdidas y protegiendo lo poco que tiene. Y esa mentalidad defensiva, según Hill, es exactamente lo que mantiene a esa persona encadenada a la condición que tanto teme. El temor a la crítica resulta igualmente corrosivo, aunque de una manera más sutil. Este temor roba la iniciativa, destruye la imaginación y mata la individualidad de quien lo padece. Una persona dominada por el miedo a lo que otros puedan pensar o decir de ella, vive en una jaula invisible construida por opiniones ajenas. No se atreve a emprender, no se atreve a expresar sus ideas, no se atreve a seguir los impulsos de su propia intuición, porque en el fondo teme ser juzgada, ridiculizada o rechazada. Hill observó que este temor es responsable de más sueños abandonados que cualquier obstáculo material, porque actúa directamente sobre la voluntad del individuo, paralizándolo antes de que siquiera dé el primer paso. Los demás temores operan con mecanismos similares, infectando la mente con imágenes negativas que el subconsciente transforma obedientemente en experiencias reales. El temor a la enfermedad hace que la persona busque compulsivamente síntomas en su propio cuerpo y termine atrayendo precisamente los males que imagina. El temor a perder el amor conduce a comportamientos posesivos, celosos y desesperados que terminan destruyendo la relación que se intentaba preservar. El temor a la vejez provoca una resignación prematura que roba vitalidad y propósito mucho antes de que el cuerpo tenga razones reales para detenerse. Y el temor a la muerte genera una angustia existencial que impide vivir plenamente el presente, convirtiendo la vida en una sala de espera llena de ansiedad. Lo revelador del análisis de Hill es que estos temores no nacen con la persona. No son parte de su naturaleza esencial. Son aprendidos, absorbidos del entorno social, familiar y cultural a lo largo de los años y depositados en el subconsciente mediante el mismo proceso de autosugestión que puede ser utilizado para eliminarlos. Esta distinción es crucial porque transforma la relación que uno tiene con sus propios miedos. Si fueran innatos, serían invencibles. Pero al ser adquiridos, pueden ser desinstalados con la misma metodología con la que fueron instalados. Solo que esta vez de manera consciente, deliberada y estratégica. Hill propuso que la primera acción concreta que debe tomar cualquier persona que desee transformar su realidad es realizar un inventario despiadadamente honesto de sus temores dominantes. No un inventario superficial en el que se admiten miedos genéricos, sino una exploración profunda que revele en qué áreas específicas de la vida esos temores están dictando las decisiones. ¿Rechazas oportunidades porque en el fondo temes fracasar públicamente? ¿Permaneces en situaciones que te destruyen porque temes lo desconocido? ¿Acumulas sin disfrutar porque la sombra de la pobreza te persigue incluso cuando tu cuenta bancaria dice lo contrario? Estas preguntas no son cómodas, pero Hill nunca prometió comodidad. Prometió verdad, y la verdad exige coraje para ser contemplada sin parpadear. Una vez identificados los temores dominantes, el proceso de liberación consiste en aplicar la autosugestión de manera inversa,
reemplazando cada creencia basada en el miedo por una afirmación basada en la fe, y repitiendo esa afirmación con la emoción y la constancia necesarias para grabarla en el subconsciente. Es un trabajo que requiere paciencia, porque los surcos del miedo son profundos y no desaparecen de la noche a la mañana. Pero Hill aseguró que toda persona que persevera en este proceso experimenta un cambio que solo puede describirse como un renacimiento interior, un despertar que transforma no solo las circunstancias externas, sino la percepción misma de lo que es posible. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de Napoleon Hill fue el concepto que él denominó el deseo ardiente. Esa fuerza volcánica que separa a quienes simplemente desean algo de quienes están dispuestos a mover cielo y tierra para obtenerlo. Hill declaró sin ambigüedad que todo logro significativo comienza con un deseo intenso, definido, específico y alimentado por una fe inquebrantable en su materialización. Pero lo que muchos pasan por alto al leer sus enseñanzas es la otra cara de esta moneda. Cuando una persona carece de un deseo ardiente claramente definido, su mente queda a la deriva, como un barco sin timón en medio del océano. Y esa ausencia de dirección es precisamente lo que permite que los pensamientos negativos tomen el control. Cuando todo parece estar saliendo mal, la pregunta que Hill invitaría a formularse no es ¿qué hice para merecer esto?, sino hacia dónde estoy dirigiendo mi mente. Porque la mente humana no puede permanecer vacía. Si no se la llena deliberadamente con un propósito claro y un deseo ardiente, se llenará por defecto con preocupaciones, temores y pensamientos residuales del entorno. Es una ley tan ineludible como la gravedad. El espacio mental que no se ocupa conscientemente será ocupado inconscientemente, y el material que fluye por defecto hacia ese espacio rara vez es constructivo. La mente abandonada a sí misma gravita naturalmente hacia lo negativo, hacia la anticipación de amenazas, hacia la preparación para el desastre. Este sesgo no es un defecto de carácter, es un residuo evolutivo que alguna vez fue útil para la supervivencia, pero que en el mundo moderno se convierte en una fuente inagotable de sufrimiento innecesario. Hill describió el deseo ardiente como el punto de partida de todo logro, y eligió la palabra ardiente con plena intención. No se refería a un deseo tibio, a una preferencia o a una esperanza casual. Se refería a una obsesión constructiva, a un fuego interior tan intenso que consume toda duda, toda vacilación y toda tentación de rendirse. Cuando un ser humano alberga esa clase de deseo, su mente se organiza automáticamente alrededor de él. Los pensamientos se alinean, las emociones se canalizan, y el subconsciente recibe una instrucción tan clara y tan cargada de emoción que no tiene más alternativa que ponerse a trabajar para materializarla. Es como si todo el sistema operativo de la mente se reconfigurara alrededor de un solo objetivo, eliminando el ruido, la dispersión y la interferencia que antes dominaban. Lo fascinante es que Hill observó que este principio funciona con igual potencia, tanto para lo que se desea como para lo que se teme. Un miedo ardiente produce los mismos efectos que un deseo ardiente, solo que en dirección opuesta. La persona que teme ardientemente la pobreza está invirtiendo la misma energía emocional que podría usar para atraer riqueza, pero la está canalizando hacia la creación de exactamente lo que no quiere. Es como si alguien tomara el motor más poderoso del mundo y lo conectara para correr en reversa. La potencia es la misma, la eficiencia es la misma, pero el destino al que conduce es diametralmente opuesto. Comprender esta simetría es vital para cualquiera que desee tomar el control de su vida, porque revela que el poder ya está ahí, siempre estuvo ahí, solo necesita ser redirigido.
El proceso práctico que Hill prescribió para activar el deseo ardiente comienza con una definición precisa de lo que se quiere lograr. No una idea vaga como quiero ser exitoso o quiero tener más dinero, sino una declaración específica, medible y temporalmente definida. Luego, esa declaración debe ser leída en voz alta 2 veces al día, una al levantarse y otra al acostarse, acompañada de la visualización vívida de su cumplimiento y de la emoción intensa que generaría su realización. Hill insistió en que esta práctica no es un ritual superficial, sino un acto de programación subconsciente de altísima precisión que cuando se ejecuta con disciplina y fe, produce resultados que desafían toda explicación convencional. Muchas personas abandonan esta práctica antes de que produzca resultados porque esperan cambios instantáneos y se frustran al no verlos. Hill comparó esto con alguien que planta una semilla y la desentierra cada día para verificar si ya germinó, destruyendo así el proceso mismo que intentaba iniciar. La fe, según Hill, es la certeza de que la semilla está germinando en la oscuridad del subconsciente, aunque no se vean señales externas de progreso. Y esa fe no es ciega ni irracional. Está basada en la comprensión del mecanismo mental que opera detrás del proceso. Quien comprende cómo funciona la mente subconsciente puede confiar en que sus instrucciones están siendo procesadas, del mismo modo en que uno confía en que el sol saldrá mañana, aunque no lo vea durante la noche. El deseo ardiente no solo atrae las circunstancias necesarias para su cumplimiento, sino que también transforma a la persona que lo alberga. Hill documentó cómo individuos ordinarios, sin talentos especiales ni ventajas heredadas, se convirtieron en versiones extraordinarias de sí mismos simplemente porque el fuego de su deseo los obligó a desarrollar capacidades que no sabían que poseían. El deseo actuó como un catalizador que liberó potenciales dormidos, activó recursos internos inexplorados y generó una determinación que convirtió cada obstáculo en combustible para avanzar más lejos. Este es el poder que permanece dormido en toda persona, cuya vida parece estar derrumbándose. Un poder que espera ser despertado por una decisión firme y un propósito definido. Napoleon Hill reservó un lugar de honor en su filosofía para un concepto que muchos consideran el más poderoso de todos: la fe. No la fe religiosa en un sentido dogmático, sino la fe como estado mental que puede ser inducido y fortalecido mediante la repetición de instrucciones al subconsciente a través de la autosugestión. Hill afirmó que la fe es el elixir de la vida, el elemento químico que, cuando se mezcla con el pensamiento, le otorga la capacidad de comunicarse directamente con la inteligencia infinita. Sin fe, incluso el deseo más ardiente carece de la potencia necesaria para materializarse, porque es la fe la que inyecta en el pensamiento la vibración que lo convierte en una fuerza creadora capaz de trascender las limitaciones aparentes de la realidad física. Lo que resulta especialmente revelador de la definición de Hill es que la fe no es algo que se tiene o no se tiene de forma innata. Es un estado mental que se construye, se cultiva y se fortalece mediante un proceso deliberado. Así como un músculo se desarrolla con el ejercicio repetido, la fe se desarrolla con la práctica sostenida de la autosugestión positiva. Cada vez que una persona se repite con convicción y emoción que es capaz de alcanzar su objetivo, está depositando un grano de fe en su subconsciente. Y cuando esos granos se acumulan en cantidad suficiente, producen una masa crítica que desencadena un cambio perceptible en la actitud, las decisiones y las circunstancias externas de quien los albergaba. Pero Hill también advirtió sobre el reverso tenebroso de esta verdad. La fe funciona en ambas direcciones. Si la repetición constante de pensamientos positivos genera fe en el éxito,
La repetición constante de pensamientos negativos genera fe en el fracaso. Y esa fe en el fracaso es tan poderosa y tan eficiente como su contraparte luminosa. La persona que se ha convencido a sí misma de que nada le sale bien, ha desarrollado, sin saberlo, una fe absoluta en su propia desgracia. Cree en su fracaso con la misma intensidad con la que un visionario cree en su sueño, y esa creencia se materializa con la misma precisión implacable. Este es el mecanismo invisible que perpetúa la miseria y que explica por qué algunas personas parecen magnéticamente atraídas hacia la adversidad sin importar lo que intenten. La transformación comienza cuando la persona comprende que la fe no es un regalo del cielo reservado para unos pocos afortunados, sino una habilidad que cualquiera puede desarrollar si está dispuesto a invertir el esfuerzo necesario. Hill proporcionó una fórmula concreta para lograrlo que consiste en 5 pasos definidos. Primero, fijar en la mente la cantidad exacta de lo que se desea y la fecha exacta en la que se pretende obtenerlo. Segundo, determinar con precisión qué se está dispuesto a dar a cambio. Tercero, establecer un plan definido para lograrlo y comenzar a ejecutarlo de inmediato. Cuarto, escribir una declaración clara y concisa que incluya todos estos elementos. Y quinto, leer esa declaración en voz alta 2 veces al día, visualizando y sintiendo como si ya se hubiera alcanzado el objetivo. Esta fórmula puede parecer excesivamente simple para un mundo acostumbrado a buscar soluciones complejas, pero Hill argumentó que la simplicidad es precisamente su fortaleza. Las verdades más profundas del universo son siempre simples, y solo se complican cuando la mente humana las distorsiona con escepticismo, sobreintelectualización o pereza disfrazada de prudencia. Los hombres que Hill entrevistó durante más de 2 décadas de investigación, desde Andrew Carnegie hasta Thomas Edison, coincidieron en que los principios del éxito son accesibles para cualquier persona, pero que la mayoría los descarta por considerarlos demasiado simples, demasiado obvios o demasiado buenos para ser verdad. Y es precisamente ese descarte lo que los mantiene atrapados en la mediocridad. La fe aplicada tiene un efecto adicional que Hill describió con especial entusiasmo. Activa lo que él llamó la imaginación creativa, una facultad mental superior que permite a la persona recibir ideas, intuiciones y soluciones que no provienen del razonamiento lógico ordinario, sino de lo que Hill denominó la inteligencia infinita. Cuando la fe se establece firmemente en el subconsciente, la mente se sintoniza con una frecuencia que le permite captar información que de otro modo sería invisible. Es como si el dial de la radio interna se ajustara finalmente a la estación correcta después de años de estar captando solo estática y ruido. Las personas que han experimentado este estado lo describen como una claridad repentina, una certeza inexplicable o una serie de coincidencias tan perfectas que resulta imposible atribuirlas al azar. Este es el punto donde la filosofía de Hill trasciende la mera estrategia de desarrollo personal y se adentra en un territorio que bordea lo místico sin perder su rigor práctico. La fe no solo cambia la mente de quien la posee. Según Hill, cambia la realidad misma al conectar al individuo con fuerzas y recursos que operan más allá de los límites de la percepción ordinaria. Y esto no es un artículo de fe ciega, sino una conclusión extraída del estudio de cientos de vidas que demostraron este principio en la práctica. Cada uno de los hombres de éxito extraordinario que Hill estudió atribuyó parte de sus logros a una fuerza que no podían explicar racionalmente, pero que reconocían como absolutamente real. Una fuerza que solo se activaba cuando la fe era genuina, profunda e inquebrantable. Uno de los pilares menos comprendidos de la filosofía de Napoleon Hill es el papel de la imaginación en la creación de la realidad personal.
Hill distinguió entre dos formas de imaginación: la imaginación sintética, que reorganiza conceptos, ideas y experiencias previas en nuevas combinaciones, y la imaginación creativa, que funciona como el mecanismo mediante el cual la mente finita del ser humano establece comunicación directa con la inteligencia infinita. Ambas son esenciales, pero es la segunda la que explica los saltos cuánticos que algunas personas dan cuando todo parecía perdido. Es a través de la imaginación creativa que llegan los presentimientos, las inspiraciones y las ideas aparentemente surgidas de la nada que cambian el curso de una vida entera. Cuando todo está saliendo mal y la persona se siente acorralada por las circunstancias, su imaginación suele trabajar a toda velocidad, pero en la dirección equivocada. En lugar de crear imágenes de solución, genera películas mentales de catástrofe. Visualiza escenarios en los que todo empeora, en los que las deudas crecen, en los que las relaciones se destruyen, en los que la salud se deteriora. Y cada una de esas películas mentales se envía directamente al subconsciente como una instrucción de producción. Hill advirtió con urgencia que la imaginación sin dirección consciente se convierte en el arma más peligrosa contra quien la posee, porque su poder de creación es real, independientemente de que se utilice de manera constructiva o destructiva. La solución que Hill propuso no consiste en dejar de imaginar, algo que sería imposible para cualquier mente humana, sino en tomar el control deliberado de lo que se imagina. Esto implica desarrollar la disciplina de crear y sostener imágenes mentales que representen el resultado deseado en lugar del resultado temido. Cuando la mente genera automáticamente una imagen de fracaso, la persona entrenada en los principios de Hill la intercepta, la desactiva y la reemplaza por una imagen vívida, detallada y emocionalmente cargada del escenario que desea crear. Este proceso requiere vigilancia constante, especialmente al principio, porque la mente habituada al pensamiento negativo tenderá a regresar a sus viejos patrones con la insistencia de un animal que busca regresar a su guarida familiar. Hill utilizó ejemplos concretos para ilustrar el poder de la imaginación dirigida. Habló de inventores que visualizaron sus creaciones con tal claridad mental que pudieron percibir hasta los detalles más minúsculos antes de que existieran en el plano físico. Habló de empresarios que construyeron imperios comerciales, comenzando únicamente con una imagen mental sostenida con fe inquebrantable durante años de aparente fracaso. Y habló de personas comunes que transformaron sus circunstancias más desesperadas cuando aprendieron a utilizar su imaginación como una herramienta de diseño en lugar de como un generador de pesadillas. En todos los casos, el denominador común fue el mismo. La imagen mental precedió a la manifestación física, nunca al revés. Este principio tiene una aplicación directa e inmediata para cualquier persona que sienta que su vida atraviesa un período de oscuridad. En lugar de dedicar horas a imaginar todo lo que puede salir mal, esa persona puede invertir esas mismas horas en construir una imagen mental detallada de la vida que desea vivir. No una fantasía vaga y desconectada de la realidad, sino una visión específica, rica en detalles sensoriales y saturada de la emoción que acompañaría su realización. Hill insistió en que la calidad de la imagen mental es directamente proporcional a su poder de materialización, y que una visión mediocre produce resultados mediocres, mientras que una visión extraordinariamente vívida produce resultados que desafían toda expectativa previa. El acto de imaginar conscientemente no es un lujo ni una distracción de los problemas reales. Según la filosofía de Hill, es la actividad más productiva que un ser humano puede realizar, porque es el primer paso de todo acto de creación. Nada de lo que existe en el mundo material fue creado sin haber existido primero como imagen en la mente de alguien.
Las ciudades, las obras de arte, las empresas, las tecnologías, todo comenzó como un pensamiento visualizado con suficiente intensidad para atraer hacia sí los recursos necesarios para su materialización. Del mismo modo, la nueva vida que cualquier persona desea construir debe existir primero como imagen mental antes de poder manifestarse en el mundo exterior. La práctica concreta que Hill recomendó es dedicar al menos 30 minutos diarios a la visualización creativa en un estado de completa relajación y concentración. Durante ese tiempo, la persona debe cerrar los ojos, silenciar las distracciones externas y proyectar en la pantalla de su mente la imagen más completa y emocionante posible de la vida que desea crear. Debe ver los colores, escuchar los sonidos, sentir las texturas y experimentar las emociones como si ya estuviera viviendo esa realidad. Este ejercicio, practicado con constancia, produce un efecto acumulativo que Hill comparó con la presión del agua sobre una roca. Al principio no parece causar ningún efecto, pero con el tiempo, la roca cede inevitablemente ante una fuerza que jamás se detuvo. Napoleon Hill dedicó una atención considerable al análisis de lo que él llamó las causas principales del fracaso, y entre ellas destacó una que resulta particularmente relevante para quienes sienten que todo les sale mal: la falta de un propósito definido en la vida. Hill fue categórico al afirmar que ninguna persona puede alcanzar el éxito duradero si no sabe con precisión qué es lo que quiere. Y lo más alarmante de esta observación es que la gran mayoría de los seres humanos jamás se detiene a definir con claridad lo que verdaderamente desea. Viven reaccionando a las circunstancias, moviéndose de un problema a otro, apagando incendios sin construir nada, y luego se preguntan por qué su vida carece de dirección y sentido. La ausencia de propósito definido crea un vacío que la mente llena automáticamente con preocupaciones, distracciones y objetivos ajenos. Sin un destino claro, la persona es como una hoja arrastrada por el viento, moviéndose en la dirección que dictan las fuerzas externas, en lugar de avanzar hacia un punto elegido por su propia voluntad. Hill observó que esta falta de dirección no solo impide el logro de metas significativas, sino que además genera una sensación crónica de insatisfacción, ansiedad y vacío existencial que muchos confunden con depresión o mala suerte, cuando en realidad es simplemente la consecuencia natural de vivir sin brújula. Definir un propósito no es un ejercicio intelectual frío. Según Hill, es un acto de compromiso total que involucra la mente, el corazón y la voluntad. El propósito debe ser algo que encienda una pasión tan intensa que la persona esté dispuesta a dedicarle la mayor parte de su tiempo y energía, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Debe ser algo que la mantenga despierta por la noche, no por ansiedad, sino por entusiasmo. Debe ser algo tan personal y tan profundo que ninguna crítica externa sea capaz de disuadirla de perseguirlo. Cuando ese propósito se define con esa intensidad, actúa como un imán que organiza todos los recursos internos y externos alrededor de su consecución. Hill advirtió también que el propósito, para ser efectivo, debe ir acompañado de un plan de acción concreto. Tener un sueño sin un plan es como tener un mapa del tesoro sin brújula ni herramientas para cavar. El plan no necesita ser perfecto desde el principio. De hecho, Hill reconoció que los mejores planes se forjan en la marcha, se ajustan, se modifican y se perfeccionan con la experiencia. Lo que importa es comenzar, dar el primer paso, poner el cuerpo y la mente en movimiento hacia el objetivo definido. La acción, por imperfecta que sea, genera un impulso que la inacción jamás podrá producir. Y ese impulso atrae oportunidades, personas y recursos que permanecen invisibles para quien permanece quieto esperando el momento perfecto que nunca llega. Otro factor que Hill identificó como causa mayor del fracaso
es la tendencia a rendirse ante la primera señal de adversidad. Documentó que la mayoría de las personas abandona sus objetivos justo cuando está a punto de alcanzarlos, sin saber que un solo paso más habría bastado para cruzar la línea entre el fracaso y el éxito. Contó historias de mineros que abandonaron minas a escasos centímetros de filones de oro incalculables, de inventores que dejaron proyectos que otros retomaron y convirtieron en fortunas, de emprendedores que se rindieron cuando su idea necesitaba solo un ajuste más para funcionar. La lección es clara y contundente. El fracaso temporal no es fracaso definitivo, a menos que la persona lo acepte como tal y deje de intentarlo. Hill comparó la persistencia con una fuerza que funciona de manera análoga al carácter del acero, que se forja mediante calor extremo y presión sostenida. La adversidad, lejos de ser un obstáculo al éxito, es en realidad la forja que produce la resistencia necesaria para sostenerlo. Todo periodo de dificultad contiene en su interior la semilla de un beneficio equivalente o superior, pero esa semilla solo puede ser descubierta por quien tiene la persistencia de seguir buscándola cuando todo indica que no existe. Las personas que alcanzan logros extraordinarios no son aquellas que nunca enfrentan adversidad, sino aquellas que se niegan a aceptar la derrota como algo permanente. La combinación de propósito definido, plan de acción y persistencia inquebrantable constituye, según Hill, el trípode sobre el cual se sostiene todo logro humano significativo. Cuando estos tres elementos están presentes, la mente se convierte en una fuerza imparable que transforma los obstáculos en peldaños. Cuando falta cualquiera de ellos, la estructura se tambalea y la persona queda vulnerable a las corrientes de la circunstancia. Si en este momento sientes que todo está saliendo mal, la primera pregunta que debes responder con honestidad brutal es si posees estos tres elementos activos en tu vida, porque si alguno falta, ahí está la raíz del problema, no en la mala suerte, no en el destino y no en las personas que te rodean. Napoleon Hill introdujo un concepto que transformó la manera en que generaciones enteras comprendieron la relación entre el pensamiento y la riqueza, el principio de la mente maestra. Este principio establece que cuando dos o más mentes se unen en un espíritu de armonía para trabajar hacia un objetivo definido, se genera una tercera mente. Una inteligencia colectiva que supera exponencialmente la capacidad de cualquier mente individual. Hill no presentó esto como una metáfora poética, sino como una ley tan real y tan operativa como la ley de la gravedad. Y su relevancia para quienes sienten que todo les sale mal es inmensa, porque revela una dimensión del fracaso que rara vez se examina. El entorno mental en el que la persona se encuentra inmersa. Cuando una persona está rodeada de individuos negativos, pesimistas, críticos y emocionalmente tóxicos, su mente absorbe esas vibraciones con la misma facilidad con la que una esponja absorbe agua. No importa cuán fuerte sea su voluntad individual, la presión constante del entorno terminará infiltrándose en su subconsciente y contaminando sus patrones de pensamiento. Hill fue directo al declarar que una persona es, en gran medida, el promedio de las mentes con las que se asocia regularmente. Si esas mentes están dominadas por el miedo, la queja y la mediocridad, la persona experimentará resultados que reflejen esas vibraciones, independientemente de sus intenciones conscientes. El reverso de esta verdad es igualmente poderoso. Cuando una persona elige deliberadamente rodearse de mentes armoniosas, ambiciosas, optimistas y orientadas al crecimiento, se produce un efecto sinérgico que multiplica su capacidad de pensamiento, su creatividad y su capacidad de acción. La mente maestra no solo proporciona apoyo emocional, genera ideas que ninguno de los miembros podría haber concebido por separado. Abre puertas que permanecerían cerradas para el individuo aislado,
y crea un campo de energía mental que atrae oportunidades con una velocidad sorprendente. Hill documentó cómo los hombres más exitosos de su época utilizaron este principio de manera sistemática, formando alianzas estratégicas que potenciaron sus capacidades individuales hasta niveles que habrían sido inalcanzables en solitario. Examinar el entorno social con ojos críticos es una de las tareas más incómodas pero más necesarias para cualquier persona que desee salir de un ciclo de adversidad. Requiere hacerse preguntas difíciles como: ¿con quién paso la mayor parte de mi tiempo? ¿Qué tipo de conversaciones predominan en mis relaciones más cercanas? ¿Las personas que me rodean me elevan o me hunden? ¿Recibo estímulo y visión de mi entorno o recibo quejas y limitaciones? Hill no sugirió que se juzgara a las personas con crueldad, pero sí insistió en que proteger la mente es una responsabilidad personal intransferible y que mantener relaciones que envenenan el pensamiento por lealtad, costumbre o miedo a la soledad es un acto de autodestrucción que ningún principio de éxito puede compensar. La formación de un grupo de mente maestra no requiere grandes recursos ni circunstancias especiales. Puede comenzar con tan solo 2 personas que comparten un objetivo y están dispuestas a reunirse con regularidad en un espíritu de armonía perfecta. La clave, según Hill, no está en la cantidad de miembros, sino en la calidad de la armonía que existe entre ellos. Un solo conflicto no resuelto, una competencia encubierta o una desconfianza latente bastan para destruir el efecto de la mente maestra y convertir lo que debía ser una fuente de poder en una fuente de drenaje energético. Por eso la selección de los miembros debe hacerse con criterio, no con prisa. Más allá de las relaciones interpersonales, Hill amplió el concepto de entorno mental para incluir todo aquello que alimenta la mente diariamente. Las noticias que se consumen, los libros que se leen, los programas que se ven, las redes sociales que se frecuentan. Cada una de estas fuentes deposita información en el subconsciente, y la calidad de esa información determina la calidad de los pensamientos que la mente produce. Una persona que se alimenta diariamente de noticias catastrofistas, contenidos superficiales y redes sociales cargadas de comparación y negatividad, está envenenando su subconsciente con material que inevitablemente se reflejará en su realidad externa. La decisión de curar el entorno mental es uno de los actos de poder más transformadores que una persona puede realizar. Consiste en convertirse en un guardián estricto de lo que entra en la mente, filtrando con rigor todo lo que no contribuya al propósito definido y al mantenimiento de un estado mental positivo. Hill comparó la mente con un jardín que produce exactamente lo que se planta en él, y argumentó que no tendría sentido quejarse de una cosecha de maleza si uno mismo permitió que las semillas de esa maleza fueran sembradas por descuido o negligencia. Limpiar el jardín mental es una tarea diaria, y los frutos de esa disciplina se manifiestan con una certeza que elimina toda duda sobre la validez de este principio. Todo lo que Napoleon Hill enseñó a lo largo de su vida converge en un principio unificador que constituye el corazón palpitante de su filosofía. Los pensamientos son cosas, y cosas poderosas cuando se mezclan con la definición de propósito, la persistencia y un deseo ardiente por su traducción en riqueza u otros objetos materiales. Esta afirmación, que abre su obra más emblemática, no es una frase motivacional diseñada para decorar paredes. Es una declaración de una ley universal que opera con independencia de que se crea en ella o no, con la misma imparcialidad con la que opera la electricidad, que ilumina o electrocuta según cómo se utilice, sin importar las opiniones ni las intenciones del usuario. Si todo está saliendo mal en la vida de alguien, la explicación más profunda y más verdadera que Hill ofrecería no se encontraría en las circunstancias externas, ni en la economía, ni en la política, ni en las acciones de otras personas.
se encontraría en el inventario de pensamientos que esa persona ha estado acumulando en su subconsciente durante semanas, meses o años. Cada pensamiento de fracaso, cada imagen de carencia, cada emoción de miedo que se dejó permanecer sin ser cuestionada, contribuyó a crear la situación actual con la misma exactitud con la que un arquitecto construye un edificio siguiendo un plano. La diferencia es que el plano mental opera en silencio, fuera del alcance de la conciencia ordinaria, y la mayoría de las personas no se percata de su existencia hasta que el edificio que construyó resulta ser una prisión. Pero el mismo principio que creó la prisión puede construir el palacio. Hill insistió una y otra vez en que no existe ninguna condición permanente en la vida de un ser humano, excepto aquella que la propia mente acepta como permanente. La ruina financiera, la enfermedad, la soledad, el fracaso profesional. Todo es temporal para quien se rehúsa a aceptarlo como destino final y decide, con una determinación que no admite excepciones, reprogramar su mente para crear algo diferente. Este acto de decisión es quizás el más subestimado de todos los principios del éxito, porque parece demasiado simple para ser verdadero. Pero Hill documentó que todas las grandes transformaciones de la historia comenzaron con una sola decisión tomada en un momento de claridad, muchas veces en medio del caos más absoluto. La transformación no requiere condiciones ideales. No requiere que los problemas desaparezcan primero. No requiere que alguien venga al rescate. Requiere únicamente que la persona tome la decisión irrevocable de cambiar la calidad de sus pensamientos y se comprometa a sostener esa decisión con la misma tenacidad con la que ha sostenido, quizás inconscientemente, los pensamientos que crearon su situación actual. Hill señaló que muchos de los hombres más ricos y exitosos de su época tomaron sus decisiones más trascendentales cuando estaban en el punto más bajo de sus vidas, cuando no tenían nada que perder y todo que ganar. La adversidad extrema tiene el poder de producir claridad extrema, siempre que la persona la utilice como trampolín en lugar de aceptarla como tumba. El mensaje final de Hill para quienes atraviesan períodos de oscuridad es de una simplicidad que desarma y de una profundidad que transforma. Tu mente es la causa de todo lo que experimentas, y esa misma mente es la solución a todo lo que sufres. No necesitas buscar fuera de ti lo que ya existe dentro de ti. No necesitas esperar a que el mundo cambie para que tu vida cambie. Necesitas comprender, con cada fibra de tu ser, que eres el dueño absoluto de tu mente y que esa posesión es la única que verdaderamente necesitas para construir la vida que deseas. Los hombres que comprendieron esto edificaron fortunas sobre ruinas, crearon imperios sobre cenizas y convirtieron las derrotas más humillantes en las victorias más gloriosas que el mundo haya presenciado. Hill no dejó espacio para la ambigüedad ni para la tibieza. Declaró que toda persona tiene a su disposición la capacidad de influir sobre su propio subconsciente y, a través de él, sobre las circunstancias de su vida. No es una promesa vacía ni un consuelo para débiles. Es la conclusión inevitable de una investigación que abarcó más de 25 años y más de 500 entrevistas con los hombres de mayor logro en la historia moderna. Cada uno de ellos, sin excepción, confirmó que el dominio de la mente es el dominio de la vida, y que quien renuncia a gobernar sus propios pensamientos se condena voluntariamente a ser gobernado por los pensamientos de otros o, peor aún, por los pensamientos aleatorios que su mente genera cuando se la deja sin supervisión. El momento presente es el único que existe. No importa cuánto tiempo lleve la mente operando en modo destructivo. No importa cuán profundos sean los surcos del pensamiento negativo.
No importa cuántas evidencias externas parezcan confirmar que la situación es irreversible. Cada nuevo instante ofrece la posibilidad de introducir un pensamiento diferente, una emoción diferente, una imagen mental diferente. Y si ese nuevo pensamiento se sostiene con fe, se repite con disciplina y se alimenta con emoción, comenzará a crear nuevos surcos que eventualmente desplazarán a los antiguos. Esta es la promesa que Hill legó a la humanidad, que nunca es demasiado tarde para tomar el control de la única fuerza que realmente importa, la fuerza de la mente humana, dirigida con propósito, fe y un deseo ardiente que no conoce la palabra derrota. Has recorrido un camino que pocos se atreven a transitar con la honestidad que este viaje exige. Desde las primeras palabras de este video, cada idea, cada principio y cada revelación ha estado diseñada no para entretenerte, sino para sacudirte desde adentro, para obligarte a confrontar esa maquinaria silenciosa que opera detrás de cada resultado que experimentas en tu vida. Napoleon Hill no creó una filosofía para soñadores pasivos, sino para guerreros de la mente dispuestos a asumir la responsabilidad más aterradora y liberadora que existe. Aceptar que todo lo que ven a su alrededor, tanto lo magnífico como lo devastador, fue gestado primero en las profundidades de su propio pensamiento. Y si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya sabe que esta verdad no puede ser ignorada ni archivada como información interesante. Los 6 temores que encadenan al ser humano, la autosugestión que programa el destino sin pedir permiso, el deseo ardiente que enciende la maquinaria de la creación, la fe que transforma el pensamiento en fuerza tangible, la imaginación que diseña los planos de la realidad futura, y el entorno mental que nutre o envenena cada semilla plantada en el subconsciente, todos estos elementos no son conceptos abstractos para debatir intelectualmente. Son las piezas de un mecanismo que está funcionando dentro de ti en este preciso instante, produciendo resultados que reflejan con exactitud matemática lo que le has estado alimentando. La pregunta ya no es si este mecanismo es real. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él ahora que sabes que existe? Hay un instante en la vida de toda persona en el que la comprensión deja de ser intelectual y se convierte en visceral, en un temblor que sacude el alma y reconfigura la perspectiva de manera irreversible. Ese instante no llega cuando se leen las palabras correctas, sino cuando se siente con una certeza que no admite argumentos, que uno ha sido simultáneamente el prisionero y el carcelero, el arquitecto del laberinto y el perdido dentro de él. Si ese temblor te ha tocado hoy, no lo dejes pasar como un escalofrío momentáneo. Atrápalo, sosténlo. Conviértelo en la chispa que encienda el fuego de una decisión que transforme el resto de tu existencia. Porque las decisiones tomadas en momentos de claridad profunda poseen un poder que las decisiones ordinarias jamás podrán igualar. Recuerda esto con la intensidad de quien graba una verdad en piedra. Tu mente no es tu enemiga, es tu herramienta más poderosa funcionando sin un operador consciente. El día que tomes el timón con manos firmes, el día que decidas con cada gota de tu ser qué pensamientos habitarán tu mente, qué emociones alimentarán tu subconsciente y qué imágenes proyectarás en la pantalla interior de tu existencia, ese día comenzará una transformación que las circunstancias externas no tendrán más remedio que seguir. No mañana, no cuando todo mejore, no cuando las condiciones sean ideales. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Porque la semilla más poderosa no es la que se planta en el mejor terreno, sino la que se planta con la mayor convicción. Si lo que has escuchado hoy encendió algo dentro de ti, si sentiste que estas palabras no llegaron a tus oídos por casualidad, sino porque algo en el universo supo que las necesitabas exactamente en este momento de tu vida, entonces haz algo que transforme ese fuego interior en un gesto concreto.
Deja tu opinión en los comentarios. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita escucharlo. Dale a me gusta para que este mensaje alcance a más mentes dispuestas a despertar. Y suscríbete a este canal si quieres seguir recibiendo contenido que no te adormece, sino que te desafía a mirar la vida con una profundidad que pocos se atreven a explorar. Porque lo que tu mente está creando en este instante, mientras decides si actúas o simplemente sigues adelante, ya está trazando el mapa de lo que vendrá.